trabajo. Entonces, como les indicaba, el tema de hoy es trabajo y energía, que prácticamente tiene que ver con mecánica todavía de partículas, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a ver cuál es el concepto de trabajo y cuál es el concepto de energía y cuál es la relación que existe entre estos dos conceptos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es definir qué es el trabajo en física. Obviamente nosotros hablamos mucho de trabajo y lo usamos coloquialmente para referirnos a una acción que realizamos en los pues, seres humanos cuando vamos a realizar alguna actividad, ya sea profesional o en campo o en casa, ¿verdad? Pero en física, obviamente, el concepto de trabajo pues tiene otra connotación, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en esta clase, ¿verdad? Entonces dice que el trabajo realizado por una fuerza constante en dichas condiciones se define como el producto de la magnitud de la fuerza neta y la magnitud del desplazamiento. Entonces, primero, aclaro también, ¿verdad?, que esta definición está dada para fuerzas constantes, ¿sí? Es decir, cuando nosotros aplicamos una fuerza constante a un objeto para poder producir trabajo. Sin embargo, también hay trabajo realizado por fuerzas variables, y que esas las vamos a ver si nos da tiempo, pues más adelante, y así muy también superficialmente, porque esas son un poquito más complejas, ¿verdad? El trabajo con fuerza constante, pues prácticamente es solo el producto de dos vectores. El primer vector, que es una fuerza que se aplica en dirección al movimiento, y el otro componente, pues es el desplazamiento. Entonces es el producto de dos vectores, ¿verdad? Entonces ahí, como les digo, esta, esa fórmula que tenemos ahí, pues es bastante sencilla y es con la que vamos a estar trabajando inicialmente, ¿verdad? Entonces, básicamente en física eso es. La fuerza, el trabajo está en función de una fuerza paralela al movimiento y de una magnitud de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, y aquí lo que tienen que tomar en cuenta y tener muy claro es que estamos hablando de una fuerza paralela, ¿verdad? Y que está en dirección entonces al movimiento. Recordemos que tanto la fuerza como el desplazamiento son cantidades vectoriales. Y en algún momento cuando estábamos viendo la parte de vectores, yo les comentaba que teníamos el producto vectorial y el producto escalar, ¿verdad? En este caso, el trabajo como tal es un valor escalar, es un valor, eh, es un, sí, prácticamente es eso, ¿verdad? Es el producto escalar de dos vectores, ¿verdad? Entonces eso ya lo habíamos platicado en algún momento y pues esta es una de las aplicaciones entonces de producto escalar, ¿sí? En este caso, en el Sistema Internacional de Medidas, nosotros vamos a tener como unidad de trabajo al Joules, y el Joules es equivalente a un Newton por metro. Es decir, ¿verdad? El Newton, pues como ya sabemos, es el componente de la fuerza, ¿verdad? Y pues el metro hace referencia al desplazamiento. ¿Sí? Entonces ahí pueden ustedes ver, ¿verdad? Este esquema que dice que si un cuerpo se mueve con un desplazamiento, eh, mientras una fuerza constante actúa sobre él en la misma dirección, el trabajo realizado por la fuerza sobre el cuerpo es igual a fuerza por, o el producto de la fuerza por el desplazamiento. Otra cuestión que deben tomar en cuenta es que si se dan cuenta aquí, utilizamos W para poder
representar al trabajo. Entonces, si se acuerdan, también utilizamos una W para poder representar el peso de un objeto. La diferencia entre estos dos, entonces, y que aquí sí es importante, ¿verdad?, que utilicen la simbología adecuada, es que peso se trabaja con una W minúscula y trabajo es con una W mayúscula, ¿verdad? Entonces dice aquí también que el trabajo realizado sobre una partícula por todas las fuerzas que actúan sobre ella es igual al cambio en su energía cinética, una cantidad relacionada con la rapidez de la partícula. Como estamos hablando acá, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando que el trabajo o vamos a tener trabajo mientras haya movimiento, y eso es otra cosa que ustedes tienen que tener en claro, ¿verdad? Para que haya desplazamiento tiene que haber un movimiento del objeto. Entonces el trabajo solo va a ser diferente de cero cuando haya un desplazamiento o cuando haya un movimiento. Y obviamente la energía relacionada al movimiento es la energía cinética que vamos a ver nosotros más adelante, como les comentaba, ¿verdad? Entonces de ahí viene la relación entre trabajo y energía, ¿verdad? Porque en parte la energía prácticamente hace referencia a una fuerza que es capaz de producir trabajo, ¿verdad? Entonces, y otra cosa muy importante que deben ustedes tener bien claro y que nos va a servir más adelante para entender algunos conceptos es esto: fuerza neta, ¿verdad? Entonces prácticamente recuerden que ustedes que una fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas están, eh, que están interactuando sobre un objeto, ¿verdad? O con un objeto. Entonces, vamos al siguiente. Si se dan cuenta, primero empezamos diciendo que el trabajo es, o mejor dicho, la fuerza que nosotros utilizamos para calcular el trabajo es la fuerza paralela. Pero como la fuerza es un vector, entonces obviamente la fuerza puede tener un componente X y un componente Y. Para este caso vamos a decir que la fuerza que es paralela al movimiento va a estar en el eje X de nuestro marco de referencia, ¿verdad? Entonces, obviamente, si nosotros estamos que con un grado, o sea, paralelo al movimiento, entonces obviamente toda la fuerza o la magnitud de la fuerza, ¿verdad? Va a estar en dirección al movimiento, pero también puede ser que esa fuerza yo le esté aplicando con un ángulo diferente de cero con respecto al movimiento, o sea, a la dirección del movimiento del objeto. Entonces, por lo tanto, con respecto a esa dirección del movimiento, entonces esa fuerza puede tener un componente X y un componente Y. Entonces, ¿cuál es la fuerza o cuál es el componente de la fuerza que a mí me interesa? Pues el componente de la fuerza que es paralelo al movimiento. Entonces, en este caso, la fuerza perpendicular al movimiento no afecta y no me produce trabajo. Entonces ahí es importante tomar en cuenta eso. Y volvemos nuevamente, ¿verdad?, a la parte de producto escalar. Ustedes se acuerdan, el producto escalar era el vector A por el vector B por el coseno del ángulo que separa al vector A del vector B, ¿verdad? Entonces, en este caso, prácticamente estamos hablando de estos dos, ¿verdad? Como ya les dije, el vector en este caso de fuerza, ¿verdad? En el eje paralelo al movimiento, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es el coseno de la fuerza, entonces, ¿verdad? Es la fuerza por el coseno del ángulo, ¿verdad? Que separa a este vector con respecto al vector de movimiento por la magnitud del desplazamiento. Entonces, eso es lo que ustedes deben tomar en cuenta, ¿sí? Que prácticamente tenemos que ver si la fuerza que nosotros
que a nosotros nos están dando en el problema es paralelo o tiene un ángulo de inclinación con respecto al movimiento, ¿verdad? Entonces ahí pues prácticamente pueden ver el esquemita también para que ustedes vean, pues entiendan mejor lo que les estoy diciendo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un automóvil que está en movimiento, el movimiento es horizontal, ¿verdad? Que lo vemos acá, y que al principio, pues obviamente aquí la persona está ejerciendo una fuerza paralela, ¿verdad? Al movimiento. Pero a partir de este punto me está diciendo a mí que la fuerza que está ejerciendo tiene un ángulo, ¿verdad? Que es este de acá, de aquí hacia acá, ¿verdad? Entonces, obviamente, por lo tanto, ¿verdad? Este vector tiene un componente horizontal y vertical. ¿Cuál me interesa a mí? Pues el componente horizontal, ¿verdad? Si a mí me dijeran que el movimiento es vertical, pues entonces, ¿qué me va a interesar? Me va a interesar el movimiento vertical o el componente de la fuerza vertical de la fuerza que estamos aplicando, ¿verdad? Entonces eso también es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ok, y entonces pues obviamente la idea es que nosotros tengamos claros esos conceptos para poder resolver ejercicios. Entonces ahorita tenemos un ejercicio, ¿verdad? Sencillo para ver si ustedes pues entendieron el concepto que les estoy dando de trabajo. Veamos qué dice este primer ejercicio. Dice, Esteban ejerce una fuerza constante de magnitud 210 newtons sobre un automóvil averiado, perdón, mientras lo empuja una distancia de 10 metros, ejerciendo la fuerza en dirección al movimiento. A los 10 metros, un neumático se desinfló, así que para lograr que el auto siga avanzando al frente, Esteban debe empujarlo con un ángulo de 35 grados con respecto a la dirección del movimiento para lograr moverlo 22 metros más hasta llegar a un pinchazo. Dada esta información, me pide que yo responda a tres preguntas. La primera dice, ¿cuánto trabajo efectúa Esteban para mover el auto los 10 metros? B, ¿cuánto trabajo efectúa Esteban para mover el auto los 22 metros? Y C, ¿cuál es el trabajo total que efectúa Esteban hasta llegar al pinchazo? ¿Verdad? Entonces, en el caso de trabajo, pues obviamente podemos nosotros descomponer el trabajo en sus diferentes fuerzas, si es que interactuara más de una fuerza en en el movimiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí tendríamos que encontrar las fuerzas individuales y luego, pues acá, al final lo que nos interesa o el trabajo neto es el trabajo total, que el trabajo total es la sumatoria de todas las fuerzas, ¿verdad? Y es lo que vamos a tratar de hacer acá. Entonces, prácticamente eso es una suma vectorial, ¿verdad? Pero como todo, ahora tomen en cuenta eso, es una suma vectorial, ¿verdad? Cuando yo vengo y encuentro el trabajo total efectuado por las diferentes fuerzas que interactúan con el objeto. Sin embargo, como recuerden que el trabajo se hace en función a la dirección del movimiento, entonces obviamente todos los componentes de trabajo que vamos a encontrar van a ser en una sola dirección, por lo tanto va a parecer que vamos a hacer una suma aritmética, pero no vamos a hacer una suma aritmética, sino que vamos a hacer una suma vectorial, ¿verdad? Entonces empecemos y resolvamos el primer inciso que dice cuánto trabajo efectúa Esteban para mover el auto. Entonces primero vamos a ver cuáles son los datos que me están dando. Solo vamos a ver cómo nos va con esto porque aunque mi lápiz ya no mucho funciona.
Entonces voy a tratar de, si lo hago despacio es por eso mismo. Permítame, ya no quiere funcionar. Ven, sí. Bueno, vamos a ver cuáles son los datos que me da entonces. Dice que la fuerza, que en este caso es paralela al movimiento, es igual a, pues vamos al siguiente, 210 newtons. Es la fuerza que Esteban está aplicando. Y es una fuerza constante. De ahí dice que el primer desplazamiento, que lo vamos a tomar como x1 o s1, ¿verdad? Es igual a 10 metros. Y el segundo desplazamiento, que es x2, es igual a 22 metros. La cuestión es que cuando él viene y hace ese segundo desplazamiento, me está diciendo a mí que la fuerza utilizada tiene un ángulo diferente, ¿verdad? De cero, y es de 35 grados. Entonces, es la misma fuerza la que le está aplicando, que es de 210 newtons. Sin embargo, la dirección de la fuerza en la que está aplicando la fuerza está cambiando y es de 35 grados, ¿verdad? Y es un ángulo generalizado, ¿verdad? Entonces, esa es la información que me da. Esquemáticamente, ¿cómo quedaría esto? Más o menos así, ¿verdad? Que hay dos secciones. Vamos a poner x1 que sería equivalente a s1, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. Y x2 que sería equivalente a s2, para que ustedes lo tomen en cuenta ahí. Entonces, voy a hacer un poquito más grande acá. Entonces, de aquí son 10 metros con una fuerza de paralela de 210 metros, 210 newtons, perdón, paralela. Y aquí aplicó una fuerza de 210 nuevamente, pero en un ángulo de 35 grados. Y aquí, ¿cuánto se movió? Se movió 22 metros. Entonces, como las condiciones no son las mismas en esta sección que en esta, entonces prácticamente debo dividir, ¿verdad? El análisis de ese trabajo efectuado en dos. Voy a poner en el distanciamiento 1 y en el distanciamiento o en el desplazamiento 2. Entonces vamos a ver que el primer inciso justamente me dice a mí que yo resuelva la primera sección del desplazamiento, o sea, el trabajo efectuado en los 10 metros. Entonces, esto es bien sencillo, ¿por qué? Porque como la fuerza es paralela, entonces estoy en función de la fórmula de trabajo, ¿verdad? La fórmula de trabajo es igual a la fuerza neta o la fuerza paralela, pues son dos, son como dos, son dos líneas eso, ¿verdad? Por S, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Pues prácticamente
ingresar estos dos valores. Entonces serían los 210 newtons por el distanciamiento que es 10 metros. ¿Cuánto les da ahí el trabajo? ¿Qué trabajo efectúa en los primeros 10 metros? 2100. Nos da 2100, correcto. Entonces, estos son 2100 newtons metro, que significa que son 2010 joules, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos la primera parte, ¿verdad? El segundo inciso me dice a mí, en este caso, ¿verdad? De que el trabajo que efectúa al mover el auto con los 22 metros, pero en esta sección entonces ya tenemos, ¿verdad? Que aquí el componente de la fuerza tiene tanto un componente X como un componente Y. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Como ya dijimos que nuestro eje X siempre va a ser el que va en dirección al movimiento, entonces la fórmula para trabajo siempre va a ser la magnitud de la fuerza, ¿verdad? Que efectúa el trabajo por la distancia por el coseno del ángulo, ¿verdad? Eso es lo único que cambia. Entonces, para encontrar el trabajo efectuado en esos 22 metros, lo único que tenemos que hacer es eso. La magnitud de la fuerza entonces son 210 metros, newtons nuevamente, ¿verdad? El desplazamiento es de 22 metros y el ángulo, ¿verdad? Que hay entre el desplazamiento y la fuerza aplicada es de 35, entonces aquí sería el coseno de 35 grados. ¿Cuánto les da ahí? 3784.48. 3874.48. 48. Y estos nuevamente son joules. Entonces, este es el trabajo efectuado en el Dije, segundo, ¿sí? es 3784, no Ah, 874. gracias, gracias. Ahorita lo arreglamos, permítame. 3784. Sí, Ok, ahí quedó muy separado. Y esto que, como les digo, mi lapicito ya no me ayuda. Y ya traté de buscar repuesto y no me venden el repuesto. Entonces voy a volver a hacerlo todo. Pero si se dan cuenta, ya tenemos prácticamente dos incisos. A y B, nada complicados. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos dos de los incisos. ¿Y qué dice el inciso C? El inciso C me está diciendo cuál es el trabajo total efectuado por Esteban hasta llegar al pinchazo. O sea, el pinchazo está aquí. Entonces, desde que él empezó a mover el auto, para acá, ahí están los 32 metros. ¿Cuál es el trabajo total entonces efectuado por Esteban? Pues prácticamente ahí el trabajo total va a ser equivalente a la suma de los dos trabajos efectuados, es decir, el trabajo en el primer desplazamiento más el trabajo en el segundo desplazamiento. Eso es básicamente, ¿verdad? Entonces tampoco es algo del otro mundo. Entonces serían los 2100 joules más los 3784.48 joules. ¿Cuánto les da la suma? 5884.48, perdón. 5884.48. 84.48. Y ese sería el trabajo total, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos y ya respondimos a las tres
preguntas que nos estaban haciendo en el enunciado. Entonces, como les digo, la parte básica de trabajo es bastante sencilla de realizar, ¿verdad? Entonces, lo único que ustedes tienen que ver es la dirección en la que se está aplicando la fuerza, ¿sí? Y que vamos a ver en un momento, pero ya se nos va a acabar el tiempo, van a ver que el trabajo puede ser positivo, negativo o cero, dependiendo de la dirección en la que, de la dirección